Eduardo Cadaval, Barcelona, España. Eduardo Cadaval es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el Máster del Diseño y Planeamiento Urbano de la Universidad de Harvard. Es profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Cadaval y Solá Morales se funda en Nueva York en el año 2003 y en 2005 se traslada a Barcelona y se abre una oficina satélite en la Ciudad de México. Su objetivo es buscar soluciones inteligentes para muy distintas escalas de trabajo, desde espacios efímeros hasta fracciones de ciudad. Cadaval y Solá Morales han sido considerados por la revista Wallpaper de Londres como una de las 10 mejores oficinas jóvenes del mundo, y Architectural Record de Nueva York los considera una de las 10 oficinas más vanguardistas del panorama internacional. Cadaval y Solá Morales han sido galardonados con el premio Welt en Múnich, galardonados con el premio Design Vanguard Award en Nueva York, galardonados con el premio Jóvenes Arquitectos del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Barcelona. En 2 ocasiones, medalla de plata en la 11ª Bienal de Arquitectura Mexicana en la Ciudad de México. Él es idea proyectual. Él es escala. Él es Eduardo Cadaval. Hola, buenas tardes. Me hicieron salir como Chayán por atrás del auditorio. En el 2004 di la primera conferencia de toda mi vida en este auditorio. En la UDLA me invitó Benjamín Campos y yo vivía en Nueva York y entonces pusieron Eduardo Cadaval, Nueva York. Y ahora es cierto, desde hace 15 años o 14 que vivo en Barcelona y que tenemos la oficina en Barcelona, pero yo soy mexicano y hablo un poco así como torero porque vivo toda mi vida allí, pero soy totalmente mexicano. Nuestra oficina, quizá, yo intentaré explicarles un poco nuestro sistema de trabajo para intentar ser útil en lo que les explico y que pueda servirles a ustedes. Lo primero son las condiciones en las que cualquier oficina trabaja y eso es muy importante y no hay que engañarse de que si uno no cuenta con ciertas condiciones, hay cosas que simplemente no se pueden hacer o no tienes las oportunidades de hacerlas. Nuestras condiciones es que somos una oficina dirigida por 2 personas de nacionalidades distintas. Yo soy mexicano y Clara es española, que operamos desde Barcelona. Nuestra oficina está en Barcelona. Barcelona tiene una cultura de diseño muy alta y una cultura también de urbanismo, con lo cual forma parte de tu vida diaria, pero también de las exigencias que tienes en tu trabajo. Al mismo tiempo, trabajamos activamente en México y más en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país, y por lo tanto nos vemos contrastados constantemente con las dinámicas de una escala y de un comportamiento mucho mayor. Este es el mapa de los proyectos de la oficina de hace como unos 4 años, y pueden ver en un lado los que están en México, en otro lado los que están en España o en Europa, y en círculos negros, o los que están rodeados de un círculo negro, son los que están construidos. Y esto es porque somos una oficina muy preocupada por construir, yo no diría muy preocupada por construir, adictos a construir, a la energía, al impulso que uno tiene cuando uno ve lo que dibujó convertido en espacio. Entonces esta es una caricatura porque no es cierto que la persona allá arriba es Mies van der Rohe, pero esta idea de que el arquitecto genio puede hacer un croquis, enviarlo por avión a las 3 de la mañana y con eso ya está su edificio. Yo escribí un texto sobre el edificio de Tadao Ando en Monterrey y critiqué mucho que Tadao Ando fue al ver el terreno, se vio con doña Márgara y agarró un avión a Nueva York, y cuando llegó a Nueva York le mandó un croquis de lo que era su edificio. Y entonces, ¿qué profesión se comportaría así? Es decir, ¿quién aceptaría un análisis económico hecho en 4 horas en un avión y pensar que en vez de decir, oye, estúdiatelo más,
no, eres un genio, ¿no? Entonces, un poco la caricatura de esto es que nuestra oficina no cree en esta idea de una idea genial, sino en un trabajo continuo a través de las distintas etapas con las cuales se llega a construir un proyecto. Les enseñaré 3 proyectos o 3 ámbitos en los que trabajamos, porque creo que puede ser útil para un estudiante en el sentido de entender que puede haber oportunidades en todo. Nosotros trabajamos en arquitectura efímera, trabajamos en proyectos grandes de edificios y de escala un poco más urbana, y trabajamos en casas. Pero la arquitectura efímera, que fue lo que empezamos a hacer porque no nos quedaba otra, es decir, porque eran las opciones que teníamos y llegaron y nos dijeron, oye, ¿nos haces una exposición? Sí. No la hemos dejado de hacer porque creemos que puede ser muy estimulante y creemos que puede ser encontrar oportunidades para hacerlo. Entonces, para hacer arquitectura. Fue una exposición para Susana Solano en Madrid. La galería era muy mala y por lo tanto trabajamos con puro papel. Es una exposición 100% reciclable, en donde construimos un pequeño museo a través de desplegar estos papeles de nido de abeja. No se las voy a explicar, solo les quiero enseñar. Esta es una exposición hecha 100% en cartón y por lo tanto 100% reciclable. Solo lo amontonamos uno sobre otro y luego se pudo reutilizar, no para reciclar, sino para reutilizar como nuevo, digamos. Aquí, esto es la Casa de la Moneda de Madrid. Era un sitio muy malo para exponer. Susana Solano ganó el premio de la Casa de la Moneda. Llevaba un premio y no sé qué, y una exposición. Y entonces teníamos que construirle el propio museo y solo construimos la parte que importa, que es donde ves los cuadros y el resto quedaba al aire. Esto está bien. Otra cosa que es importante o que es atractivo de la arquitectura efímera es que te permite construir o tener experiencias en otros lugares de forma muy rápida. Esto es la Bienal de Venecia, el pabellón del Arsenale. Esto es Bolonia en Italia, la Feria del Libro de Bolonia. Esto es, creo que todo el mundo está programando. Esto es una instalación con estudiantes de un workshop en la Universidad de Sydney. Y también intentamos trabajar con arquitectura efímera en pabellones o en escala urbana. Y esto es algo muy a la mano de cualquier estudiante o de cualquier arquitecto que comienza, y no lo desperdicien como oportunidades, porque son oportunidades de diseño que dan mucha velocidad, que ves tu idea construida muy rápido y son muy estimulantes. Estos son, en la oficina los tratamos con la misma seriedad que cualquier proyecto. Esos son las maquetas que hicimos solo para una instalación, ¿no? Y entonces creo que lo seguimos haciendo. Acabamos de inaugurar una exposición hace poco y seguimos encontrando como la energía y los estímulos suficientes a través de este trabajo. En otra escala, también trabajamos con proyectos urbanos o proyectos grandes. Aquí hay un factor importante que apareció en algunas de las exposiciones anteriores. Nosotros no hacemos ningún encargo gubernamental que no sea por concurso público. Cuando yo era estudiante, cuando estaba en quinto de la carrera, ganamos el concurso para remodelar el Zócalo. Trabajamos arduamente un año en hacer el proyecto. Nos dijeron que íbamos a ser los Reyes del Mambo y luego no hicieron nada. Y eso marcó un poco mucho por trauma nuestra práctica profesional, porque somos gente muy enfocada como en una cierta practicidad, y cuando alguien nos habla que el gobernador tiene una idea para lucirse y que quiere construir un centro cultural, cerramos la puerta automáticamente y le decimos que no estamos interesados en eso. Y entonces hemos sido un poco reticentes a trabajar en concursos o en encargos públicos por asignación. No lo hemos hecho, y en concursos como por un cierto trauma sobre una experiencia que fueron horas y horas y horas de trabajo y luego no se realizó nada. Entonces, esto es un edificio. Intentamos hacer obra que sea obra de beneficio público o que construya la ciudad también a través de vivienda. Este es un edificio en Polanco que se está terminando. Este es otro concurso que ganamos enorme, son 50,000 metros cuadrados, 300 departamentos. Este es un edificio que vamos a empezar a construir, ya se está haciendo la cimentación enfrente de la Secretaría de Gobernación,
en el eje de Bucareli, y es la idea de cómo construir una glorieta para una avenida que fue muy importante para la Ciudad de México, como fue Bucareli, y que ahora está completamente lapidada por el tránsito, y que un esfuerzo de volver a normalizarla empieza por empezar a dotarla de usos de vivienda y no de usos que solo estén activos una parte del día. Y luego, por supuesto, tenemos este tipo de encargos en donde trabajamos con Reurbano. Bueno, estamos haciendo muchos de este tipo de proyectos porque hay una gran demanda de vivienda en el país, y hay y un poco como le pasó a Miguel, y eso creo que es importante que lo sepan, en la arquitectura marca mucho lo que empiezas a hacer. Y entonces, si empiezas a hacer escuelas, luego alguien ve que haces escuelas y te pide escuelas. Y entonces, sean pacientes en lo que quieren empezar a hacer. Si quieren vender tortas, no hagan sushi. Si quieren vender pozole, no hagan quesadillas, porque la gente luego les va a empezar a pedir quesadillas, y no se quejen de que, oye, yo en realidad lo que quería era hacer pozole. Porque es un poco difícil. A nosotros nos tomó un esfuerzo grande salirnos de lo que nos estaba encasillando la gente. Bueno, esto es un edificio de protección de patrimonio. Era una casa antigua. Estos proyectos los hacemos con Reurbano. Reurbano son una startup de México que lo que está intentando es recuperar casas de valor histórico y los barrios centrales de la Ciudad de México. Todos los edificios que estamos haciendo con ellos no tienen estacionamiento de bicicletas gratis, todos intentan tener un uso mixto y comercio, y la idea es intentar respetar al máximo, y a través de estas dinámicas de las piezas pequeñas, cambiar el barrio, y no esperar a que el ayuntamiento te cambie el barrio para que empiecen las transformaciones. Ahora, el edificio era una casa catalogada. En una política un poco absurda de protección, solo nos pedían mantener la fachada. Mantuvimos en realidad el 94% del edificio. Ahora. Y es un edificio, esta es la parte de la calle en donde se respetó y se limpió la casa protegida, y es un edificio bastante grande, pero que cuando llega a la calle se vuelve muy discreto. Por lo tanto, la parte trasera, en la parte trasera, todo lo que están viendo en estas imágenes es nuevo. Cualquier gente que sepa un poco de construcción sabría que es nuevo, porque ahora, si ven, la parte frontal tiene columnas y demás, y aquí las columnas están escondidas a través del sistema de fachada y tiene grandes claros. Pero era un poco la idea de Walter Benjamin. Decía que la arquitectura era un arte para una colectividad distraída, que era distinto que un museo en donde uno va a apreciar una pieza, sino que la arquitectura forma parte de tu vida cotidiana y no quieres estar volteándola a ver cada instante. Eso es muy importante en los proyectos que hacemos en la ciudad. Nuestros proyectos en la ciudad son unos proyectos que se entienden como parte de un colectivo, que son unos proyectos mucho más racionales y mucho más ordenados, y que trabajan en un ritmo, en contraste con nuestras casas, que muchas de ellas están en sitios fantásticos en medio de la selva, y por lo tanto pueden ser mucho más exuberantes en su comportamiento geométrico. El edificio, en el momento que lo transformamos, lo que antes era una ventana, ahora se le quita, no necesita vidrio porque el clima de México lo permite y es una circulación. Cada una de las unidades de vivienda son distintas, porque justamente para salvar la casa contamos con lo que nos dejaban sus muros, y a partir de ahí lo organizamos, y por lo tanto todos los departamentos son distintos y funcionan de forma independiente. Esto está rebelde. A ver. Bueno, si me acerco, ¿funciona más? No, igual. Bueno, le voy dando y irá agarrando su ritmo. Tendrá que ir para adelante. Y
La otra escala en la que trabajamos continuamente son en lo que nosotros llamamos pequeños paraísos, porque hemos tenido mucha suerte. Esto es común en nuestro caso, que alguien nos llame y nos diga, oye, tengo un proyecto para hacer. Ah, sí, mándanos imágenes del lugar. Y este es el terreno, esto es una vista parada en el terreno. Entonces siempre decimos que todavía tenemos que comprobar que podemos, o sea, que si te toca eso, que con lo que hagas ya te queda bien. O sea, necesitas hacer muy pocas cosas. Entonces esto fue la recuperación de un antiguo granero con una base de piedra. El sitio trabajaba con, un poco absurdamente, pedía una igualdad en los ángulos de la cubierta, pese a que si tú desaguas en la parte trasera contra la montaña tienes un grave problema de agua y por lo tanto lo mejor sería que no fueran equivalentes y que tú pudieras aventar en dirección de la montaña. Pero un poco lo que los truqueamos fue decirles que esto era equivalente hasta aquí, que era una cubierta con un ángulo igualitario. Aquí la continuamos para que se volviera sellada contra el terreno y aquí se abría a las vistas. Es una casa en la frontera entre Francia y España. Las montañas que se ven al fondo es Francia y la casa está asentada en una montaña en España. Y si tú, este gran tragaluz es porque tienes toda la montaña para arriba y cuando llegas al límite de la montaña pasas a Francia. Tiene unas vistas impresionantes y tiene una geometría muy simple que en el fondo lo que seguía era la tradición de las cubiertas inclinadas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con materiales muy distintos en lugares opuestos. Si aquello era el Pirineo en la frontera entre Francia y España, esto es Puerto Escondido en la costa oaxaqueña. Entendimos que lo que fuimos a Puerto Escondido y lo que se trabajaba con una cierta calidad era el concreto, porque los muelles se hacían de concreto en Puerto Escondido y las calles se hacen de concreto, y por lo tanto lo que dijimos, bueno, lo primero que hicimos al hacer el proyecto fue escoger el material. Y a partir de saber que teníamos que hacer una casa de concreto, intentar llevar el trabajo estructural o el trabajo de expresión más al límite. Esta casa, en el fondo, lo que hace muy bien es crear, cuando uno piensa en una casa de playa, siempre tiende a pensar que lo más importante es la vista, y en México eso no es cierto, lo más importante es la sombra, porque si tú no tienes sombra no puedes estar en ningún lado aunque tenga vista. Y por lo tanto, estos grandes volados en realidad lo que hacían era generar sombra, y la idea era que la estructura quedara como una estructura muy odio la palabra pura porque suena a catolicismo y además no hay pureza como una arquitectura muy expuesta y que a través de la vegetación y del uso se le diera vida a la casa. No les voy, esto es una casa que un poco como le pasó a Miguel, alguien vio una casa de concreto. Entonces nos dijo que sí éramos expertos en concreto, obviamente le dijimos que sí, aunque solo habíamos hecho una casa, y nos contrató para hacer esta casa, que lo que tiene muy interesante es que es una casa que se proyectó en concreto. Bueno, esta es una casa que hicimos en Puerto Morelos, en el Caribe, que trabaja con la penumbra, con los límites de la reserva ecológica, y en fin, no se los voy a explicar, hemos tenido muchas oportunidades. Les voy a explicar esta, y luego un par más para explicarles el sistema con el que trabajamos, que quizás es la parte interesante. Esta es y verán que no es muy distinto de lo que está en su escuela y en su trabajo. Cuando Miguel le explicaba las escuelas y explicaba un croquis y luego una obra construida con 7,000 pesos metro cuadrado, yo pensaba en el enorme esfuerzo que hay entre ese croquis y esa obra construida. Y eso son horas y horas y horas y horas de trabajo y de responsabilidad profesional. Entonces, eso no va a cambiar entre sus años de la escuela y sus años luego profesionales. Este es un terreno en el Cap de Creus. De un lado está Cadaqués, donde vivía Dalí, y del otro lado ese puntito blanco es la casa. Otra vez, vean nuestra suerte. Si alguien nos sabe, si quiero hacer una casa aquí. Bueno, esta historia es muy buena. Son unos abogados de la Corte Penal Internacional, nos hablan y nos dicen, oigan, he visto su trabajo en internet, quisiera hablar con uno de sus representantes. Yo dije, ¿qué representantes? Somos
2 personas, nadie, o sea, hablamos cuando quieran, como quieran, lo hacemos. Fuimos al sitio, que este es el terreno, otra vez parado en el terreno. Esto es España, y el límite que ven ahí a la derecha es Portbou, es Francia, es el límite, es justo donde está enterrado Walter Benjamin. Y esta condición como mixta del terreno. ¿Y qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos, y la única parte importante de mi currículum es que soy profesor, y llevo 15 años siendo profesor, y creo que es importante en nuestra práctica profesional, pero también creo que es parte de nuestra práctica profesional y de lo que hacemos. Y como ustedes saben, las ideas buenas se nos ocurren una noche antes de la entrega, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos en el despacho y lo que yo hago con los estudiantes es empezar la noche de la entrega luego. ¿Por qué ¿Cuál es mi teoría psicológica de por qué se nos ocurre antes? Y es porque la creatividad es un ejercicio al que se le puede tener mucho miedo, porque nos expone ante nosotros y ante lo que somos capaces de crear. Y por lo tanto, tienes tanto miedo que lo vas alejando y empiezas a decir que voy a estudiar el sitio y que voy a tomar el de este y que voy a hacer una maqueta del contexto, y de alguna manera vas procesando y vas intentando entender la idea. Nosotros lo que hacemos en el despacho es aventarnos a la idea directo y entender el terreno a través de la idea. Entonces, estos son unos proyectos donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si en este terreno hacemos unos muros lineales que nos permiten ver el cielo, el mar y la tierra, y tener esta relación en cada uno de los espacios? Y dijimos, bueno, esto no nos permitiría tener una relación con el exterior, porque siempre sería interior. Bueno, y entonces en la parte de abajo es, ¿qué pasa si esos volúmenes les hacemos unas terrazas y por lo tanto puedes tener esta relación también con el exterior? ¿Qué pasa si, como en la imagen de arriba a la derecha, aquí, bueno, esto no funciona, pero la imagen de arriba a la derecha, cada uno de los habitáculos tiene una casa, un espacio interior, un patio y una terraza. La siguiente tiene un espacio interior, un patio y una terraza, un espacio interior. ¿Qué pasa si esos patios interiores se empiezan a solapar, como empieza a pasar en la imagen de la izquierda? ¿Qué pasa si estos se vuelven terrazas laterales y los cubos empiezan a voltear a ver a los distintos sitios del terreno? Y llegamos finalmente a esta imagen superior, que es un proyecto que nos gustaba mucho, que es, ¿qué pasa si hacemos este cubo blanco flotando por encima de la alberca, y arriba lo que siempre quisimos hacer y que finalmente ya hemos podido hacer, o que estamos acabando ahora, que es una habitación sin techo, ¿no? Entender que forma parte del habitáculo, pero que no es una terraza, sino que es un habitáculo contenido. Nos gusta la idea, y entonces empezamos a estudiar las regulaciones del terreno. No lo hacemos antes. Es poco eficiente seguramente, pero intentamos que no vernos tan constreñidos por lo que deja ser el lugar, que en particular en España es bastante limitante. Y las 2 imágenes que ven abajo es el proyecto de arriba pasado a la ley de lo que nos permitía hacer el sitio. Y entonces lo que dijimos es que hay que volver a empezar y ahora sí estudiarnos las normativas del lugar. Y esto es lo que nos permiten hacer, un poco ridículamente, como pasa en muchos sitios de España, y que por ejemplo es un caso de la Casa X, no te dejan hacer casas aterrazadas, te permiten, lo que normalmente te piden es que hagas una plataforma de desplante, que no de cimentación, y de ahí tienes un cubo de 6,5 metros de altura. Eso es esta condición de una casa aterrazada que pueda respetar al máximo el terreno, está prohibida en gran parte de los ayuntamientos de España. Y entendemos las condiciones del sitio. La casa está expuesta a vientos de 180 kilómetros por hora, el mar está en el norte y por lo tanto está en el sur, pero son para un inglés y una australiana que viven en La Haya y por lo tanto están jodidos y nunca ven el sol, y tienes que ver cómo conseguir las vistas, pero conseguir el sol del otro lado. Y luego la idea principal es que no queremos esto, no queremos una casa de playa que solo tiene una vista al mar. Nosotros conocíamos muy bien el Port de la Selva, y entonces lo que intentamos hacer es una casa que es capaz de ver a los distintos ámbitos que existen en cada lugar. Y luego, por otro lado, esto
lo hicimos después. La casa se llama la Casa Girasol porque así la titularon una periodista y dijimos, mira, es probablemente lo que busca la casa, que es la vista por un lado, el sol por el otro, y luego hicimos esta imagen que fue la que más convenció a los clientes, que es, los clientes, les explicamos que su terreno tenía, o que si tenía 10 metros de frente, si nosotros hacíamos este zigzag y estirábamos ese zigzag, lo que se convertía eran en 15 metros de frente. Y ahí empiezan los estudios, ¿no? Y entonces esto se los pasaré muy rápido, solo para que vean la cantidad de pruebas que hicimos, que no es que ya una idea a partir de ahí ya lo tienes resuelto, sino que empiezas a probar las geometrías, pequeñas variaciones, cómo pueden afectar eso. Eso se hace en maqueta. Estas son maquetas de volumetría en una cierta escala. Estas son maquetas mucho más grandes donde estamos probando la fachada. Esa es la maqueta de la presentación final y en el fondo ven la maqueta de la casa con el contexto. Siempre hacemos maquetas físicas, luego hacemos renders. Esta casa en particular tenía un elemento muy importante que es como tiene vientos tan fuertes, necesitas recubrirte de esos vientos a través de un patio trasero, pero intentábamos que cuando tú estuvieras en ese patio pudieras seguir disfrutando de las vistas del Mediterráneo. Bueno, lo probamos con todos los softwares de eficiencia energética, de sombreado, y luego algo que quizá viene de nuestra condición binacional de trabajar entre México y España, que siempre trabajamos con una cierta sencillez constructiva, porque queremos que nuestras obras se construyan bien y por lo tanto intentamos terminar por geometrizar todo en cosas que son simples y fáciles de construir. Esto es la obra, hacíamos visitas de obra continuamente, el sitio era espectacular, con lo cual después podías irte a nadar al mar. Esto es un día de tormenta, vientos realmente muy fuertes y la casa está muy expuesta al sol, al mar, perdón, y a los vientos. La casa se abre al paisaje. El material de la casa es el material que se usa en todo el pueblo, es un aplanado blanco con textura. Nos gusta normalmente trabajar con los materiales que se conocen en el sitio. Quizá es una condición conservadora y un poco miedosa, pero es justo esta preocupación porque la obra ejecutada quede bien. Y entonces tenemos un cierto miedo a experimentar con materiales que el constructor no controla tanto. La casa tiene esta relación directa con el mar, pero luego tiene estos habitáculos en los que cada sitio va teniendo distintas vistas de la casa. Un amigo mío me escribió cuando vio la casa terminada en no sé qué lado y me dijo, oye, te felicito mucho por la casa que acaban de terminar en Portugal. Y yo me sentí bastante agradecido porque quizá es la arquitectura que habla portugués. La portuguesa y la brasileña es la que más nos interesa y con la que más la que más admiramos de alguna manera. Les voy a presentar dos proyectos que parten de la misma forma, para que vean cómo con una misma idea o con una misma partida salen dos proyectos completamente distintos. Estos son dos proyectos que tienen una forma de Y, pero que operan de forma muy distinta. Uno opera más hacia su interior, hacia un centro, y el otro opera un poco como reguilete para permitir todas las vistas distintas. Por lo tanto, la que opera como reguilete, se construye casi toda y la otra se vacía en el centro para que sea este espacio el que domina y luego es este espacio central el que se ensancha. El proyecto es un lounge para un proyecto de un hotel boutique en Tepoztlán. No es un hotel boutique, la idea es hacer una serie de bungalows que un escritor pueda rentar por un mes o lo que sea. Ya hicimos el primero y tener este espacio común para todo el sitio. Y entonces el programa era un programa que se partía en tres y lo que hicimos estos tres, que era un bar,
O sea, un área de cocina, un área de juego para niños y un área de televisión, que son los cubos negros, los repartimos y luego los unimos a través de este espacio central. Entonces es un proyecto en el fondo muy sencillo, que son estos 3 cubos que se unen a través de estas losas curvas, que es el único, es muy sencillo de hacer una losa curva en concreto. Un muro no tanto, pero una losa sí, porque haces el encachetado sobre un trazo de triplay y es muy sencillo. Entonces, bueno, estos son los 3 elementos en cada uno de los polos que tiran hacia el centro, y luego cómo este espacio central proyecta hacia los exteriores, que es la parte más importante. Entonces, esta es la planta, digamos, esta es la planta única de la arquitectura, pero en realidad esta planta no funciona sin sus patios aledaños, o ni siquiera no funciona sin su patio total, ¿no? Es decir, se abre completamente al contexto. Y esta era la imagen. La imagen era cómo podíamos arrinconar el edificio para dejarlo en esta gran explanada y que el que mandara fuera el paisaje. Le llamamos el tanga. Siempre en la oficina llamamos el tanga, el cliente no lo sabía, el cliente es muy amigo mío, hasta que un día fue a una conferencia en México y me dijo, cabrón, no me sabía eso. Y en realidad el reto fue salvar los árboles a través de la cimentación. Es decir, hicimos unos trazos en la cimentación conteniendo las raíces de los árboles para que no se fueran a morir, y este es el encachetado de la losa curva y cómo hicimos unas perforaciones en la losa para que los árboles pudieran pasar y crecer, ¿no? Los dejamos, como ven, los dejamos sobrados para que pueda llegar a crecer, y llueve abajo y no hay problema. Es decir, no es esta idea de que, oye, no puede llover. No, la dueña sabía desde el primer momento que iba a llover, que era una construcción mixta, y esta condición que quizás es la que más nos interesa, que es un espacio que no es exterior ni es interior, sino es este espacio de penumbra entre los 2 sitios. Diseñamos la alberca también, y la alberca está diseñada, bueno, ahora lo verán, este es el cubo del área como de lectura. Ese es el área de cocina. Este es el área de niños, que tiene un pizarrón un muro de pizarrón donde pueden dibujar. Todo tiene solo ventiladores. Lo rentan mucho para bodas y para eventos. Y esta era la idea de la alberca. La alberca entendiendo como un accidente casi topográfico en el terreno, que no tuviera unos límites muy fuertes. No quiero. Ahora. Y que no fuera la típica alberca como de un límite geográfico muy claro. Y estas son todas las pruebas que hicimos para la alberca. Lo interesante de estas pruebas es que son formas de usar la alberca. Es decir, no es una geometría, sino lo que dijimos, a ver, nos interesa que alguien se pueda asolear, pero nos interesa que alguien se pueda sentar en los escalones. Sí, pero también queremos que alguien se pueda aventar de clavado. Entonces hicimos un hoyo para que pudiera hacer de clavado. Queremos que pueda haber niños en el chill out. Y así fuimos cambiando todas las formas, en donde aquí tenías un auditorio, pero tenías 4 sitios para aventarte, y son los usos. Y entonces la alberca está, a final de cuentas, diseñada para usos. La persona que se quiera solear en la playita, la gente que quiere sentarse, y luego la gente que quiere no mojarse más que los pies. Eso es algo muy común en nuestra cultura. La gente que quiere mojarse las rodillas, pero no el traje de baño. La gente que quiere chilautear. La gente que quiere meterse hasta el pecho y asolearse. El niño que quiere estar ahí, el papá que lo quiere cachar. La persona que quiere estar al fondo. La gente que quiere nadar. La gente que quiere nadar abajo. Los que vivimos aquí sabemos que el agua abajo tiene una temperatura mucho más fría, y por lo tanto en verano intentas hacer esto continuamente. La gente que quiere aventarse a parar un tochito. Y a fin de cuentas, este es el esfuerzo que yo les decía que Miguel humildemente nos explicaba, que es geometrizar todo y volverlo sencillo y explicar paso A, paso B, paso C, y cómo una geometría en principio compleja se puede simplificar. Esto está todo hecho a través del trazo de un árbol, que era el único punto central. Esta, que es en principio la misma forma, es una casa en Valle de Bravo, y nosotros comenzamos con una casa de esta forma, se la presentamos al cliente,
El cliente le gustó, pero nos pidió unos pequeños cambios. Y cuando hicimos esos pequeños cambios, vimos que el proyecto se nos desarmaba. Y entonces hicimos todo un proyecto nuevo que lo que hacía era de esta caja empezarse a abrir, contenerse en los espacios y empezarse a abrir hacia el contexto y luego girarse para trabajar en las condiciones específicas del sitio y ensancharse en aquellos sitios donde se tenía que ensanchar. Es un sitio espectacular, como muchos de los que nos han tocado. Tiene un lago artificial, no hecho en plan cisnes narcotraficante, sino que es una reserva ecológica, que ese lago está hecho para dotar de agua a muchas casas, están generando flora, están generando fauna, están restaurando. Es un proyecto espectacular. Tiene otra parte del bosque y aquí abajo tenía un acantilado. Y entonces, bueno, en el fondo, luego todo estaba rodeado por bosque. La casa en el fondo son prácticamente la operación de 3 barras, 1, 2 y 3, que se intersectan en el centro y que hacen del espacio central el espacio más importante. Entonces, por lo tanto, aquí son los espacios privados de las casas completamente separados por privacidad. El espacio central, que es esta forma triangular, en el cual la mitad es interior y la otra mitad es exterior. Esto, que era un estacionamiento, a lo largo de la obra, el cliente dijo que voy a andar estacionando un coche ahí, volvámoslo a un cuarto, y el coche lo dejó atrás, evidentemente. Si algo estoy seguro que compartimos la gente que les está explicando cosas hoy, es que hay muchísimas horas de trabajo detrás de cada proyecto. Y entonces estos son, lo que ven aquí son pruebas de la cubierta. Todo esto, queríamos hacer un impluvium, que de hecho lo hicimos, y por lo tanto la forma en la que caía el agua, porque Valle de Bravo es un sitio donde llueve mucho, era muy importante. Y entonces fuimos haciendo pruebas de cómo la losa quizá tomaba una forma triangular y empezaba a caer el agua, cómo podía, en vez de que fuera a caer hacia un centro, hacerla caer hacia los laterales, cómo pudiéramos abrir esto. Es decir, cada una de ellas son muchas pruebas para al final una casa que terminó con una cubierta plana. ¿Okay? Y terminó con una cubierta plana porque vimos que ninguna de las otras cumplía con realmente lo que estábamos buscando. Tiene un impluvium, ya lo verán. Esta es la maqueta final. Esta es una parte del terreno y esto es la implementación en el sitio. Ellos son Malena y Bruno, que son mis hijos, y esta plataforma es una plataforma de horizontalidad para entender cuál era el nivel de la casa. Y entonces lo plantaron ahí y luego hicimos el trazo con hilos. Y vas y te paras en el sitio. ¿Y por qué hicimos el trazo con hilos? Porque no tiramos ni un solo árbol. Y entonces la idea era hacer el trazo y ver cómo teníamos que ir desplazando la casa para esto. Hay algo que no les he contado, que es que el lago que estaba en el lado derecho, luego el ingeniero agrónomo lo volteó del otro lado porque había una serie de especies voladoras que iban a poder llegar a ese punto, y si estábamos del otro lado, el cantilever, ¿cómo se llama? El cañón iba a prohibir que volaran. Y entonces nosotros tuvimos que hacerle literalmente un mirror a la casa, y la casa se construyó al revés de cómo iba a ser. Esta es la cimentación, otra vez salvando todos los árboles. Y a ver, aquí, esta es la casa construyéndose, y a lo largo de, este es el marco de la siguiente imagen que van a ver, porque claro, íbamos haciendo las visitas de obra, marcábamos las vistas, y la gente llegaba y nos decía, ¡ah, qué arquitectos más sensibles y listos! Mira qué vista. Y en realidad, pusieras donde pusieras ese hueco, veías algo bonito, porque el ángulo es espectacular. Esta es la casa construida. Es un sitio enorme, es una reserva ecológica en donde los dueños del desarrollo se llama la Reserva del Peñón. Es un desarrollo espectacular, es la casa para uno de los socios, la primera casa que se construyó, y espectacular en el sentido de que tiene unas grandes condicionantes de recuperación del ecosistema, de generación, y tú puedes construir en un área muy pequeña del terreno. Por lo tanto, como ven, la casa está ahí, nada está urbanizado, y todo lo que está alrededor es bosque protegido. Esta es la casa construida. Esto es invierno y verano. La casa se funde
un poco con el paisaje. Es una casa de concreto negro. Aquí está el lago llenándose, es decir, es un lago que se hizo y luego, conforme llovía, se iba llenando. Vean, es una cubierta verde que baja también la temperatura y el consumo energético de la casa. El patio. Esta idea entre límite interior y exterior, en donde aquí estamos en la sala, pero tiene la terraza contigua y los límites tiene unas puertas correderas que se pueden abrir. La relación con el exterior, cada uno de las vistas que tiene lugar. Y luego, por ejemplo, durante la obra, nos dimos cuenta que teníamos que subir la casa para que pasara un arroyo por ahí, porque formaba parte de lo mismo. Y estas piedras que colocamos son unas piedras para bajar la velocidad del agua por el impacto que tuvimos al hacer el lago. Y entonces la idea es que si aquí el agua bajaba muy rápido, entonces tendría un impacto en la deforestación de la parte inferior. Y hay un diseño de paisaje muy impresionante. Bueno, esta es la casa. Aquí está la casa construida, aquí vuelan mucho en parapente dentro del bosque, y la construcción, los encargos de las casas han seguido pasando, un poco como lo de las escuelas de Miguel. Y entonces nosotros hicimos un esfuerzo grande para no quedarnos atados ahí. No hacemos todos los proyectos de casas que nos piden necesariamente, por un tema de que se conjunten los intereses entre la gente que busca nuestro trabajo y nosotros, para evitar problemas. Y, por ejemplo, estos son unos clientes que llegaron y nos pidieron una casa en Tepoztlán, nos mandaron una serie de imágenes y fue como... Y yo les dije, no somos sus arquitectos, les puedo recomendar otro tipo de arquitectos que hacen eso, pero si ustedes han visto nuestro trabajo, nosotros no hacemos eso. Y entonces fue como decirle que no a una novia o algo así. No, pues ahora me la haces. Y entonces pactamos, ellos querían hacer la casa en piedra, lo cual nos parecía fantástico, pero pactamos que si íbamos a hacer la casa en piedra, era una casa de piedra. No era una casa de aplanado de piedra. Era una casa en donde los muros eran completamente construidos de piedra, y así empezó la obra. Esto es un sitio, una vez más, privilegiado en Tepoztlán. No les voy a explicar mucho la casa, pero es una casa que tiene esta condición de dos sitios o dos grandes montañas y visuales enfrente y atrás, y por lo tanto lo que intenta es enfrentarlos a ellos de distintas maneras, hacer un patio, plegarse para intentar tomar la escala de las montañas, porque si no, no las podrías ver, y luego esta serie de diagonales, que es lo que intentamos hacer en muchos de nuestros proyectos del interior-exterior. Entonces son patios techados que pueden funcionar como interior-exterior y que generan una dinámica entre los tres ámbitos distintos. Esta es la casa terminada, es una casa con una losa de concreto, unos muros de piedra, es una casa constructivamente muy sencilla, que tiene este gran ventanal hacia el Teposteco. Este es el interior. Los clientes, Marta, que es la clienta y que hizo mucha parte del interiorismo, era impresionante, porque nosotros era como más duro, lo quiero más crudo aún. Oye, pero no, pum, 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 y solo hay concreto, acero, y la poca madera la puso ella. No hay ninguna madera en el proyecto nuestro. Y tiene estos sitios, creo, un poco... iba a decir mágicos, pero es una palabra facilona y yo no debería decirla, pero sí fueron inesperados para nosotros. Y en ese sentido digo mágicos porque cuando uno empieza a trabajar con estas geometrías un poco más variables entre sí, empiezan a aparecer estos juegos de luz que evidentemente no teníamos comprobados o considerados, ¿no? Pero quizá esta sí es la idea de estas grandes terrazas entre el interior y el exterior, donde los espacios se funden, y es esta casa muy sencilla, constructivamente, piedra, concreto, y una relación directa con el paisaje. Hemos ido probando distintos materiales. Aquí es donde pudimos construir nuestra habitación sin techo. Es una casa que está hecha a base de distintos pabellones.
Esto es la primera torre que ya está construida, este es otro, esto es para los papás, este es para los hijos, eso es para invitados. La alberca está fuera del contexto, está hecha con piedra de río. Esta es una foto de la obra, de la torre. Esta es una foto de nuestra habitación sin techo. Si el pointer quiere. Y a diferencia de Miguel, yo estaba harto de dibujar planos. Harto. Entre otras cosas porque yo no dibujo como Miguel. Y por lo tanto, hay un momento en donde quizá pasamos de un momento muy traumático en donde tuvimos muchos proyectos de golpe y no supimos resolverlos todos bien y acabamos completamente quemados, cambiamos de estructura de la oficina, la volvimos una oficina mucho más chica. Era como pasarse el tiempo. Yo me pasaba el tiempo contestando preguntas de colaboradores que no tenía tiempo para pensar. Tenían que ser respuestas muy rápidas y por lo tanto eran muy automáticas y así como algunas veces eran las respuestas buenas, en otras no lo fueron. Y entonces decidimos cambiar la estructura y empezamos a hacer algunos de estos proyectos. Esta es una exposición monográfica sobre nuestro trabajo que se hizo en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Estaba plena crisis y nos dijeron que tenían 300 euros para el montaje. Y entonces 300 euros son, ¿qué? ¿6,000 pesos? 6,000 pesos. Y entonces lo que hicimos fue agarrar esos 300 euros y nos fuimos a IKEA. Y compramos estas cajitas amarillas, estaban en 50% de descuento, costaban 40 centavos, y entonces compramos 280 euros de cajitas amarillas. Y cuando llegamos, imprimimos todas las fotos de procesos de obra, de nuestra obra, de no sé qué, en cada una de las cajas, las pusimos y la geometría que ven es en el fondo lo que estructura este muro para que no se caiga. Y por lo tanto la fuimos poniendo así. Cuando hicimos la conferencia en el Colegio de Arquitectos de inauguración de esta exposición, expliqué que sí teníamos una cierta valentía porque venían todos nuestros amigos arquitectos de Barcelona como a juzgarnos y nosotros en el fondo hicimos algo que en la mañana no teníamos ni idea cómo iba a ser y que en el fondo forma parte del comportamiento estructural del muro y esa geometría es la que hacía que no se cayera. Lo mismo pasó en otra escala muy distinta. Esto es un edificio conreurbano en la colonia Roma, es la mitad de la manzana. Esto es la obra terminada. Y era un edificio que estaba bien y que no hacía falta gritar ni decir que hay una cosa nueva. Y por lo tanto lo limpiamos, recuperamos las ventanas, tiene una planta por encima y es un edificio muy distinto en su forma de operación, pero por fuera no se ve. Y entonces, en realidad lo que hicimos fueron estos diagramas en donde dotamos de distinto programa. Este es un proyecto espectacular y no tiene nada que ver con nuestra arquitectura. Los usos mixtos en la Ciudad de México están prohibidos. Y si tú quieres tener un edificio de esto, tú tienes que tener una licencia de oficinas, tienes que tener una licencia de comercios y por lo general son monotemáticas. O es un edificio de vivienda o es un edificio de no sé qué. Entonces, Reurbano lo que hizo fue investigar los usos acumulados a lo largo del tiempo y por usos adquiridos consiguió que el edificio tuviera una planta baja de oficinas, una planta baja de locales comerciales, una planta primera de oficinas y los dos siguientes niveles son de departamentos. Y en el fondo lo que hicimos fue esta distribución en donde estaban cada una de las distintas unidades y los departamentos, las plantas, la cuarta planta arremetida. No nos permitían aumentar la superficie de edificación. Por lo tanto, el edificio, algo muy común en la Ciudad de México, estaba 30 centímetros inclinado hacia el fondo. Y entonces tendríamos que regresarle el centroide de carga. Entonces lo que hicimos fue agujerear este patio que nos permitía, por un lado, acceder a través de un patio a todo el edificio, pero por otro lado, regresar el centro de carga para que ahora se hundiera uniformemente. Y el área que quitamos de estos dos patios fue la que nos permitieron colocar encima. Ni un metro más ni un metro menos. Y empezó la obra. Y en la obra todo cambia, porque en la obra y en la obra de una remodelación
pero hicimos unos planos muy básicos. Y luego yo iba a hacer visitas de obra y íbamos cambiando. Y entonces empiezan a aparecer estas cosas y este edificio, aquí, bueno, empezamos a cambiar la configuración. Estos son 2 grandes muros de concreto que son los que estabilizan todo el edificio. Es algo que no puedo comprobar, pero lo hicimos antes del terremoto. Yo creo que este edificio sí hubiera sido muy probable que se hubiera caído porque estaba muy deteriorado. Entonces hicimos estos muros y luego fueron apareciendo estos espacios mágicos y por lo tanto el proyecto fue cambiando completamente, ¿no? Estos son los 2 grandes muros de concreto, las escaleras del patio. Y a ver si hay un anterior. No, perfecto. Entonces, y esto empezamos a limpiar todo el edificio. Y estos son el criterio de los acabados del proyecto. Estos son unas láminas impermeabilizantes y esto es un aplanado estructural. Así de sencillo. Donde no se necesitaba refuerzo estructural, se dejaba tal cual, ¿no? Y entonces íbamos limpiando la estructura porque no sabíamos cuál iba a ser la condición y cuando lo íbamos limpiando nos íbamos encontrando con esto. Y entonces lo fuimos limpiando y aquí hay la mitad de cosa existente, pero por ejemplo todo el suelo es nuevo. Y no es nuevo, es un suelo recuperado. Es un suelo que fuimos recuperando de todo el edificio y lo fuimos colocando y fue como, no lo toquen más. Y esto era de visita en visita. ¿Cómo dibujas eso en planos? Es imposible. No hay manera y además no sabes lo que te vas a encontrar. Y luego la gente lo fue ocupando y lo fue suavizando como queremos o como nos gusta con su propio uso. Esto es una miscelánea. Esa miscelánea estaba desde hace 30 años ahí y de algo de lo que me siento muy orgulloso y que la gente de Rurbano son mis amigos personales y les mantuvieron la renta, les extendieron el contrato y es la gente que más trabaja. Es la única tienda, es donde está Eleno y todos trabajan y todo lo hacen, pero esta tienda está abierta todo el tiempo, puedes comprar todo lo que quieras, fruta, detergente, lo que se te ocurra. Una tienda de bicicletas, el patio interior que era completamente distinto, pero que fuimos dejando las ventanas, encontrando esta viga, pues dejen esa viga, porque en principio parecía que era mucho menor, pero cuando tiramos las losas aparece ese monstruo. ¿Qué le vas a hacer? Pues déjala, es que no puedes hacer más. La escalera nueva, que es el único elemento que ahora teje el patio y que deja los muros de concreto aparentes contra el. Esto tenía un recubrimiento, Esto tiene un recubrimiento como de aluminio. Y luego dijimos, si no hace falta y además no hay dinero, ya dejémoslo tal cual. Casas, estos son los departamentos, que también a nivel habitacional puedes ocupar estos espacios. Una oficina de arquitectos. Y el edificio activo, fue un edificio que estuvo cerrado durante 30 años, era uno de los centros de distribución de droga de la colonia Roma y ahora está activado. Y este es el último proyecto que les presento y un proyecto hecho sin planos también. Esto es una remodelación de una nave. Esta nave fue un antiguo teatro de barrio en Barcelona. Esta era la situación existente. Después, durante mucho tiempo, se convirtió en una bodega de papel de baño y con unas condiciones totalmente deterioradas, ¿no? Vean los muros quebrados, las ventanas, etcétera, ¿no? Y también como tenía esta cubierta cerrada, no tenía nada de luz. Entonces empezó la obra y ahí fue un poco más radical la postura de ir haciendo la obra e incluso de alguna manera de participar en ella. Entonces yo iba a las visitas de obra y este es Bruno, mi hijo, que empezaron a sacar su ira. Esta es Malena, a través de derribar todos los muros que se iban a hacer de todos los derribos, ¿no? Y entonces, todos los derribos los terminé haciendo yo, porque no empezaba la constructora, no sé qué, iba, y todo ese cascajo lo fui haciendo de un tema que era costosísimo en contratar una persona y que en realidad fueron
tres días de irle pegando a los muros. Entonces era como esta idea de, yo estaba muy saturado de todo hacerlo con una distancia, de hacer planos para edificios que estaban muy controlados en muchas cosas y poder exponerse. Entonces, la operación tiene 3 vértices, un refuerzo estructural. A la calculista le pedí también que no hiciera planos, sino que solo hiciera dibujos a mano y croquises, que no me interesaba los planos, sino que quería que los fuéramos haciendo los refuerzos en obra. Y hay un tema como de reproteger y de recuperar todo eso, es impermeabilizante, y de ver, estos son los aislantes. En España todos los muros son muros dobles, entonces el del fondo es un muro, luego tienes un aislante, una cámara de aire y un segundo muro, y la sustitución de la cubierta. Y entonces aquí está la construcción. Cuando sustituimos la cubierta, ya dejamos este patio, que es el que permitía que la nava fuera habitable, porque si no, no entraba ni luz ni ventilación. Entonces esa es la estructura, y luego algo en particular que a mí me gusta mucho, que es marcar todas las instalaciones, ¿no? Tú vas con un spray y las vas marcando. Y luego, este fue mi herramienta de trabajo, fue uno de mis días de trabajo en donde lo que quería era justo experimentar la obra y hacerla yo. Yo no soy, nunca me tomo selfies. Me genera mucho conflicto ver a la gente tomándose selfies, me da como entre ternura y no sé. Pero aquí era como una manera de marcar el esfuerzo diario, porque vean, eso es sudor asqueroso de arquitecto en obra, lleno de polvo. Esos son los lentes, porque lo que hicimos, así acababa cada uno de los días. Esto era cuando llegaba a mi casa y tenía este estado. Y evidentemente eso en la cara, pero el pelo lo tenía lleno de polvo. Y lo que hice fue cómo intentar quitar, y cuando digo hice, porque fue literalmente físicamente, pedimos un presupuesto para despintar la nave, y para el puro presupuesto, como ven, las vigas de madera estaban pintadas de blanco. Entonces el puro presupuesto de pintar las vigas de madera, de despintarlas, era de 4.000 euros. Entonces alquilé yo una Karcher que costó 500 euros durante 10 días y me puse a despintarlo con la idea de intentar conseguir esto, ¿no? Conseguir la textura del material, que cambiara y que diera un poco de calor a este espacio industrial que ahora iba a ser una casa. Esa es la excavación para la alberca, que primero se hizo el patio y luego se hizo la alberca, y entonces el estructurista puso el grito en el cielo. Y entonces, claro, yo me jacto de ser un arquitecto que conoce de obra. Dije, ¿qué me cuentas? Si no tiene peso, es una estructura de acero con 8 puntos, voy a construir un muro de concreto abajo que va a servir de cimentación, y al final terminamos haciendo la obra mucho sin estructurista, porque muchas de las soluciones que planteaba el estructurista eran unas soluciones fuera de parámetro, porque yo creo que los estructuristas han alejado su trabajo de la obra. Entonces no ponen armados donde no puede haber esa cantidad de varillas, proponen soluciones que por cara se vuelven inviables. Este fue el armado de la alberca, que por lo tanto hizo de cimentación del ventanal. Y estas puertas, que luego las verán, siempre estaban allí, pero las teníamos que sustituir porque se volvieron, son unas puertas muy antiguas, pero no son las originales. Las pusieron correderas, y en el momento que se vuelven correderas invalidaban estas ventanas, que son las ventanas originales del teatro. Y entonces las teníamos que sustituir. Esto es la selección de los azulejos. Al final terminamos con esta geometría. Hicimos estos planos en Photoshop directo, ¿no? Que era como los distintos acomodos que permitían esto. Y luego ir a escoger los materiales, ni siquiera especificarlos. Esto fue ir a comprar los mármoles para los baños o la piedra de granito para la mesa. Y entonces es una mesa que primero escogimos el granito, y a partir de escoger el granito le mandé al herrero el dibujo de las medidas que tenía que tener en la estructura para aguantar el granito. Y este soy yo pintando. Y claro, el problema de pintar es que cuando no sabes, vean toda mi protección, yo traía guantes, todo, pero cuando no tienes ni idea te vas quitando las cosas y luego se te mancha la mano y luego se te mancha la cara,
y luego se te mancha el pelo. Y es muy fácil, o es una gran lección para entender los distintos tipos de pintura. En una pintura plástica para madera estuve como una semana con el pelo pintado porque no se quitaba, y es una pintura muy distinta que la pintura de muro, pues una gran enseñanza. Aquí está la mesa de granito terminada, es una mesa enorme que opera como cocina, y cuando estábamos a punto de terminar, probamos el drenaje. Y lo que nos dimos cuenta, ¿y cómo pruebas el drenaje? Pues el drenaje lo pruebas soltando mucha agua y ver cuánto tiempo se tarda en salir. Entonces soltamos agua y no salía el agua. Entonces nos dimos cuenta, ya apenas con el poco dinero que quedaba y demás, que había que rehacer el drenaje, pero que era mejor hacerlo ahora, y por lo tanto, cuando en teoría ya íbamos a hacer el acabado del pavimento, tuvimos que hacer toda la excavación de la nave para poner los nuevos drenajes, y algo que alguien que sepa de obra verá aquí, la simultaneidad, que es, esto es un suelo ya acabado, por eso Bruno no puede pisarlo. Allí atrás están los materiales, o sea, las mochilas de los albañiles, porque es el único sitio limpio de la obra, y en la parte delantera estaba todo lo demás. Estos son los cubos de enfrente, que son dos oficinas. Esto ya es el patio de la casa, y estos son los cubos construidos porque era una nave muy grande que había que reducirle un poco la escala. Y entonces, siempre, otra vez, prueba en vivo, como le había quitado todo el blanco, pensé que las cajas podrían ser blancas, y entonces pinté la caja blanca, y en realidad volví a la idea original, que era dejar esas cajas en negro, pintándolas de cualquier manera. Cualquier gente que sepa de obra sabe que para pintar negro, primero hay que pintar una base de blanco para que bote el color, con lo cual tampoco pasó nada. Y luego empezamos a limpiar la fachada, ¿no? A descubrir la magia que había detrás de un aplanado, de lo que fue un teatro de barrio y que lo fueron tapando. Y esto que ven aquí, esto en realidad ahora vienen las ventanas, porque son en realidad unos tabiques que solo pusieron para tapar las ventanas. Y apareció este arco de madera que lo hemos rescatado. La obra no es que no hubiera errores en la obra, eso es una ventana que la pusimos, y como no dibujé planos, luego me di cuenta que estaba mal colocada, y entonces le pedí al albañil con una foto que la cambiara de sitio, y por lo tanto lo que tuvo que hacer es cerrar esta ventana ya completamente perfilada, y eso ya estaba con yeso, y abrirla del otro lado. Esta ventana, que costó 700 euros porque tiene un doble sistema para que no hubiera luz, parecía una caja fuerte espantosa, y como pueden ver ahí, tenía un problema de condensación en la parte de abajo, y por lo tanto se tuvo que quitar, y no es que no estuviera libre de errores la obra. Esta es la obra terminada. Esto es el patio, la vivienda, los tabiques intentando conseguir. También yo creo que esto es un punto importante. Hay una parte que consigue la arquitectura y otro que consigue el usuario dándole vida y cómo lo ocupa, ¿no? Entonces es un sitio realmente, tiene una altura enorme, tiene 5 metros de alto, las vigas están limpiadas, los muros están. Yo decía que estaba como literalmente pintando o despintando, ¿no? Yo iba con la Karcher, iba quitando y quitando y quitando, y cuando sentía que ya estaba bien paraba, y cuando sentía que necesitaba más avanzaba un poco más. La casa tiene, la nave toda ventila a través de este patio, es decir, antes no había luz, entonces se hace este gran ventanal, es un espacio abierto. Ahora verán, allá está la cocina, esto es el estudio, esta es la vista hacia el patio del estudio, con una pequeña alberquita ahí abajo que aprendí de mi amigo Juan Carral, que hizo en Cancún unas alberquitas de este tamaño, y yo fui un día a uno de esos edificios y te quedas 80 horas en ese tamaño, no necesitas más. Este es el patio viendo hacia los reflejos. La idea es que es un continuo de la casa y que tú no te sientas con una marcada división entre el adentro y afuera. Este es el patio visto desde la mesa de la cocina, y estos son los dos cubos negros de enfrente con las puertas originales. Y entonces las puertas originales, cuando las quitamos,
que en principio no sabíamos qué íbamos a hacer con ellas, fue, oye, ponlas ahí, ya sabremos qué haremos con ellas, y esas puertas ahora le dan todo el carácter y dividen el espacio de acceso y del coche del interior y el exterior. El coche, como ven, es un coche clásico y por lo tanto la idea es que se entienda como parte del mismo espacio de la casa, ¿no? Casi como una escultura. El propietario es un fanático de este tipo de coches. Esta es la mesa del comedor. Bueno, la mesa del comedor, que es al mismo tiempo al fondo tiene la cocina, o sea, pero no al fondo aquí, sino que aquí están la estufa, digamos. El altillo en la parte superior que divide los dos cubos y el espacio interior de los dos cubos. Aquí está puesto después de haber hecho 500 acomodos del azulejo, lo que nos dimos cuenta es que el más bonito era el más sencillo, que fuera repetitivo y que fuera una geometría que se repetía. Mucha gente que ha ido a ver la obra me ha preguntado si son los azulejos originales y eso lo tomo como un halago, exactamente. Y luego estos son detalles hechos en obra sin un solo dibujo, directamente con el herrero, en donde le digo, ponme una barandilla de aquí para acá, donde veo que en esta medida ya nadie se va a asustar porque cumpla o porque se sienta a caer, y es una barandilla completamente sencilla, hecha de varilla de acero. Esta es una de las habitaciones en donde se limpió solo esta es la que yo pinté. Y luego la fachada exterior, ¿no? La fachada exterior del edificio, cuando estábamos haciendo las fotos, al lado hay un taller mecánico y llegó esta maravilla de coche clásico y ¡ey! Estaciónalo aquí, déjanos hacer unas fotos con él. Y esta es la última imagen que les presento, es la idea de cómo este patio, todo el volumen de atrás es una extensión nueva, se une y no queda presente dentro de la casa. Gracias.